Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente, siempre agradecidos que nos acompañen en este conversatorio 249. Hoy tenemos un gran invitado, el licenciado maestro David Ibarra Soto, porque le hemos pedido que nos actualicen todos estos temas. Bueno, pues comentar, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro, experto en Derecho Fiscal de la misma universidad y actualmente trabaja en este despacho de nuestro querido amigo y tan prestigiada firma Pérez Robles Abogados. Y bueno, pues dedicado totalmente al tema de consultoría jurídica en materia fiscal y administrativa, vive el litigio fiscal administrativo ante el Tribunal, obviamente administrativo y del Poder Judicial de la Federación, todos estos procedimientos administrativos ante autoridades fiscales, federales, locales, y también experto ya con mucho bagaje en todo el tema de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y bueno, pues también maestro catedrático y actualmente pues imparte de manera adjunta eh, la materia o la asignatura, eh, bueno, en el año 22, año 2022, 2023, eh, de manera presencial, de Código Fiscal e Impuestos sobre la Renta en mi alma mater tan querida. Así que ya lo hemos tenido a David en varias ocasiones, sobre todo en los diferentes diplomados que llevamos a cabo, y le hemos pedido pues que nos platique de esto. La verdad lo hace muy bien porque eh, nos platica de estos criterios que muchas veces nos llegan, no leemos, no comprendemos, no entendemos, no aplicamos, no prevenimos. Ahora la palabra que es tan rentable ahora, este tema de la prevención, eh, más que de la corrección o de un tema, pues por supuesto, siempre buscar la prevención y conocer de alguna otra manera, pues, estos criterios relevantes. Así que yo le doy, siempre será bienvenido, mi querido maestro y amigo David Ibarra, que muy gentilmente aceptó estar con nosotros el día de hoy, porque le pedimos que nos platicara la verdad de todos estos criterios, sobre todo, pues conocer los que nos han preocupado mucho y ocupado de igual manera, sobre todo esta presunción de depósitos bancarios, de materialidad, eh, que nos platique de el juicio de resolución exclusiva de fondo, todos estos temas domicilio fiscal, responsabilidad solidaria, seguir conociendo cuáles son los precedentes jurisdiccionales del tema del 69B, y otros más, pero me parece que estos son los temas que nos siguen preocupando, ocupando, importando. Así que qué mejor que él, mi querido amigo David, para platicarnos de estos criterios que son relevantes, eh, pues del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, vigentes para 2025. Y él, insisto, muy amablemente siempre ha sido muy gentil con nosotros, eh, preparó para nosotros en este conversatorio platicarnos de esto. Así que los saludo con mucho agradecimiento, con mucho reconocimiento, para que nos platique. Así que mi querido maestro y amigo David, gracias por haber estado muy atento a lo que queríamos de alguna manera conversar contigo el día de hoy, de estos criterios que, si bien es cierto, pues necesitamos empezar a conocer eh, dentro de este entorno, ¿no? De este nuevo entorno judicial, así le llamamos, ¿sí? Así que ir tomando nota de lo que va
resolviendo, ¿no? De alguna otra manera el tribunal. Así que, mi querido maestro David, a ver, platícanos, ¿qué nos traes ahora de estos criterios? Así que le damos la muy, muy, muy cariñosa bienvenida a nuestro querido, la verdad de casa también, trabaja ahí con, eh, pues, don Arturo Pérez Robles, y la verdad son de casa, o sea, ellos están siempre muy, muy pegados con nosotros para estarnos actualizando de estos temas. Platícanos, mi querido David, a ver, ¿qué nos traes? A ver, sin que nos asustes Sí, mucho. claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, licenciado Humberto. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta a estar por acá. Como lo dice, ya hemos participado en otros eventos, igual de manera presencial. También he tenido el honor de ir con ustedes y pues tener algunos cercanía de manera más estrecha, ¿no? En los temas fiscales que se desarrolla y pues muchas gracias a la Fundación también Orozco Felgueres por invitarme de nuevo a cuenta. Pues sí, como lo dices, Carlos, tenemos A muchos ver, criterios. Vamos a abordar varios temas. Van a ser determinación presuntiva, responsabilidad solidaria, materialidad, domicilio fiscal, algo de 69B, igual de temas de tribunal, en tema de resolución exclusiva de fondo, que son temas que en la trayectoria que hemos tenido en estos 2, 3 años, ustedes lo han visto, todos los participantes seguramente, son temas que la autoridad fiscal ha estado mencionando dentro de sus actos administrativos, dentro de las determinaciones de créditos fiscales, ¿no? Entonces, creo que son temas bastante relevantes y, pues no diría de moda, sino relevantes en estas fechas y que probablemente nos van a servir incluso para el siguiente año. Voy a presentar a compartir la ver, pantalla para las sí, claro que diapositivas. sí. Me avisan si la pueden ver ahí. Perfecto, la vemos muy bien. A ver, ¿qué nos traes? Ok. Híjole. Bueno, mire, como les mencionaba, pues vamos a ver estos temas. Realmente, digo, vamos a abordarlos desde el punto de vista en los criterios que se han emitido. Los voy a tocar, voy a dar algunos ejemplos y voy a compartir mi experiencia a través de los juicios que hemos tenido y de las consultorías que hemos dado dentro del despacho para que podamos analizarlos de mejor manera estos criterios. Bueno, primero, como ustedes saben, el tema de presunción pues que hace la autoridad en tema del artículo 59, pues nosotros vemos diversos asuntos donde la autoridad observa muchos depósitos que se hacen en efectivo en las cuentas bancarias de los contribuyentes, ¿no? Entonces, ese es el primer paso a seguir para nosotros destacar este criterio de presunción de depósitos bancarios. Como ustedes saben, ¿de dónde pueden derivar estos depósitos? Pues ya sea que nosotros hayamos hecho un préstamo, hayamos prestado nuestra tarjeta de crédito para alguna familiar, para que éste pudiera adquirir un bien, o bien, un caso muy específico, siempre prestamos la tarjeta para boletos, ¿no? Y luego nos los pagan y aquí hay depósitos que se nos hacen, nosotros los hacemos de manera directa una vez que nos entregan el dinero. Entonces, aquí la autoridad cuando lleva a cabo una auditoría, una verificación de Ujú, estos depósitos, hay un problema aquí, ¿no? Porque nosotros no podemos comprobar a menudo o no soportamos las operaciones que realizamos a través de estos depósitos o estos préstamos que podemos realizar. Entonces aquí es un foco, ya seas persona física principalmente o persona moral, ¿ya? Entonces aquí el criterio que destaca es que nosotros tenemos que contar con esta información, con esta documentación para que el día que la autoridad verifique estos depósitos nosotros podamos determinar a la autoridad propiamente que no se trata de ingresos que debemos de acumular, sino simplemente son depósitos que nosotros efectuamos atendiendo a una operación, ya sea de un préstamo, un mutuo que hayamos hecho, y pues realmente lo que estamos haciendo es simplemente reembolsar en el caso de tarjetas de crédito,
estos depósitos, ¿no? Y así nos dice el criterio, ¿no? Nos dice, al considerar como ingresos los depósitos bancarios que no corresponden a registros de contabilidad, aduciendo de que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones, en este caso, el contribuyente. Entonces, nosotros tenemos que contar con los estados de cuenta, con el contrato de mutuo, si es que así se Sí. efectuó, para poder Ujú. nosotros acreditar ante la autoridad que no se trata de un ingreso que debamos de acumular, sino un ingreso que ya teníamos y que simplemente lo prestamos. De igual manera, aquí trae mucho colación el tema de traspasos entre cuentas propias. A veces tenemos una cuenta y decimos, oye, necesito, no traigo la tarjeta, pero desde la aplicación de tu celular haces el depósito a otra tarjeta que sí traes en tu cartera. Y entonces decimos, bueno, pues son traspasos entre cuentas propias, no se trata de un ingreso adicional, ¿no? Entonces aquí adicionalmente tenemos que tener en la siguiente, vamos a ver otra, en la siguiente diapositiva, otro tesis relacionado con esto, pero nosotros que tenemos que demostrar a la autoridad, oye, que no hubo un incremento en nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, tenemos que tener primeramente los estados de cuenta, los traspasos, los documentos donde se advierta si es que hubo un préstamo, que es un contrato de mutuo, y en su caso, hacer una prueba pericial en materia contable en la que se demuestre que no hubo un incremento en nuestros ingresos, ¿sale? Si no, pues habría que pues tener que pagar el impuesto correspondiente ante la autoridad cuando así lo determine mediante el acto correspondiente. No sé si hay alguna duda sobre esta. Híjole, ahí sí, ay, es que luego las rifas, y no solo eso, luego tenemos obligación de informar cuando recibimos más de 100,000 pesos luego en efectivo. O sea, ahí vimos también en otro conversatorio eh, este tema tan complicado de ofrecerse, de prestar de alguna manera la cuenta bancaria para llevar a cabo, obviamente, gastos de otros terceros. Y que de alguna manera, bueno, pues no se tiene el destino, no hay el origen, bueno, el origen sí, pero el destino en qué se utilizó. Este es un tema complicado porque te puede llevar a, de alguna otra manera, a la prueba de la discrepancia fiscal famosa Así es. y que pues la carga de la prueba, de alguna otra manera, se la trasladan al contribuyente y tendrá que pues, decir de dónde viene, para qué se utilizó, comprobar el gasto del receptor del recurso, en fin, o sea, es Sí, sí, decir, así es. Hay muchos ejemplos. Igual nosotros también hemos tenido muchos ejemplos donde una contribuyente pues recibió incluso cheques, ¿no? De su misma cuenta y decimos, oye, la autoridad nos está solicitando que comprobemos que se trata de un cheque de la misma persona que depositó en una otra cuenta de esa misma persona, ¿no? Entonces, ante la falta de este documento, pues la autoridad al final presume que se trata de otros ingresos y tenemos que pues pagar el impuesto porque no tenemos esa documentación probatoria, ¿no? Entonces decimos, no, no solamente se trata de depósitos en efectivo, sino también de cheques, que así el artículo 59 también lo refiere en otra fracción, pero vemos que la obligación en sí, pues corresponde al contribuyente de acreditar este depósito, cuál es el origen, ¿no? Y en su caso, si tenemos, mencionaba, préstamos para boletos, ¿no? Donde prestamos la tarjeta de crédito, nos reembolsan el dinero, van y lo depositan, pero no hay ningún documento prueba fehaciente de que la autoridad pueda observar de que se trata de esa operación, ¿no? Simplemente, pues para ella existe un depósito, el cual no se puede comprobar su origen y por lo tanto, pues yo presumo estos depósitos y se tendría que hacer el pago del impuesto correspondiente porque para ella tendrían que acumularse, ¿no? Y estaría incrementando el patrimonio. Entonces aquí el objetivo y el propósito de estas tesis es, oye, nosotros tenemos que contar con diversa documentación, además de que si tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra contabilidad y tener un registro, pueda ser concatenado con estas pruebas y demostrar de esta manera que no se ha incrementado el patrimonio
dentro del contribuyente, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante o lo relevante de esta determinación presuntiva y de estos depósitos que se pueden ser observados por la propia autoridad y la carga probatoria que tiene el propio contribuyente, ¿no? Y lo vemos desde acuerdo conclusivo, donde los podemos ofrecer, o bien en el recurso, o pues ya sería como la segunda instancia el recurso de revocación, porque en el juicio contencioso pues tenemos esta limitante, a pesar de que podemos hacer por el principio de litis abierta argumentos, no se pueden ofrecer pruebas que no se ofrecieron dentro de la auditoría o dentro de este acuerdo conclusivo o el recurso de Mm, revocación, ¿no? Entonces hay que ser mm. cuidadosos con esto, donde tenemos que presentar las pruebas, en qué momentos procesales oportunos y a su vez qué documentación sería la idónea para acreditar estos depósitos, ¿no? Entonces, esta es la relevancia que para mí vino dentro de esta conferencia, venir a exponerles cuál sería estos nuevos criterios, qué ideas nos dan, de qué pruebas podemos ofrecer ante la autoridad para poder contrarrestar la observación de estos depósitos, ¿no? Sí, y tener mucho cuidado en manejar recursos que no son propios, ¿sí? Cuidado con los traspasos entre tus propias cuentas sin tener el soporte, cuidado con obtener, pues ahora sí que préstamos domésticos, o sea, toda entrada de alguna otra manera de recursos a las cuentas de cheques o bancarias de los contribuyentes que no tengan que ver con la declaración anual o que no tengan que ver con un ingreso exento, que muchas veces si pasan de algún umbral tendrán que estar informados también en la declaración anual, pues de alguna otra manera la autoridad puede presumir que son ingresos que siendo grabados o acumulables no han sido declarados. Por lo tanto, habrá que corregir esta discrepancia por parte de la autoridad, pero la carga de la prueba pues prácticamente se la dejan Siempre. en su totalidad al contribuyente para que él pues demuestre obviamente el origen, la procedencia, de alguna otra manera, pues de que qué pasó con esos recursos, sino Sí, así es. de lo contrario, pues prácticamente la autoridad lo que hace es que presume que ese es un ingreso no declarado. No Eso es de declarado, alguna manera. exactamente. Sí, Ujú. igual ahí en los exentos, pues tenemos el caso de los donativos, que es el ejemplo más básico, ¿no? Entre ascendientes y descendientes, donde a veces, pues nos lo solicita la autoridad, oye, ¿qué sucedió con este ingreso? Y pues nosotros tenemos que soportar primero, cumplir con que se trata de ascendientes y descendientes para poder acreditar que está exento, ¿no? Pero al final de cuentas hay muchísimos ejemplos sobre estos depósitos que pudieran sido observados por la autoridad. Perfecto, mi David, muy bien. Pues nada más es tomar nota de que ya no podemos utilizar las cuentas para administrar recursos de otras personas o utilizar cuentas con nuestros propios recursos, traspasando movimientos sin tener el soporte de los movimientos que hacemos. ¿Mm? Así es, efectivamente. Sí, y para finalizar aquí en esta tesis que tenemos a la vista, pues efectivamente pues vemos la carga probatoria en términos del 81 del Código de Procedimientos Civiles que tenemos como contribuyentes y pues nos da unos ejemplos aquí. Oye, pues podemos tener los estados de cuenta, papeles de trabajo en caso de que Ujú. tengamos la obligación de llevarlo, los cheques, les decía, no, ya no solo se trata de depósitos, sino también si hay un cheque, si hay una transferencia, identificar las cuentas bancarias. En el caso, por ejemplo, contratos de mutuo, a veces hay que especificar de dónde va a venir y de qué cuenta específica y tener toda la operación efectivamente bien elaborada, bien escrita con su soporte documental y su soporte en el contrato para poder tener ese match y la autoridad no tenga pues un margen de donde ella puede decir es que no me queda claro, ¿no? Entonces, todos esos son los elementos que quería que quedaran como explicados dentro de estas dos tesis, que para mí fueron relevantes y por el tema que es muy común, ¿no? Estos depósitos. Sí, y súmale que los contratos, la autoridad los pide con Con fecha fecha cierta. cierta, Ujú. sí, o sea, te da unos ejemplos, pero de alguna otra manera, como le llamamos, pues la autoridad estará esperando
que no me encanta porque lo han manejado como principio de trazabilidad, pero de alguna otra manera el origen, la procedencia, el inicio y el fin de cada una de las operaciones de que realiza el contribuyente para confirmar a la autoridad que no es un ingreso grabado y que si Exactamente. es un ingreso exento está informado, por lo tanto conserva la exención y esos temas, o que son recursos que solamente estoy yo administrando por cuenta de terceros o erogaciones que yo estoy realizando y que yo de alguna otra manera tengo que comprobar que no son propios, sino que son del tercero para que no se me tipifiquen como ingreso. Es Sí, muy importante. sí, Ujú. es que efectivamente esto puede escalar, ¿no? O sea, primero pues esta parte de determinarte un crédito fiscal, pero puede escalar en tema penal, en la comisión de un delito, ¿no? La defraudación fiscal, ¿no? Y la equiparable por tener pues este tipo de ingresos. Digo, puede escalar, pero es un proceso, ¿no? Que para que escale hasta esta instancia, pero pues el principio si lo podemos mitigar desde el inicio, que mejor, ¿no? Al final creo que lo que se trata dentro de la materia fiscal es siempre ser preventivo, y tratar de hacer las operaciones lo más correcto para poder demostrar, pues como tal, en qué consistió, ¿no? Y poder dejar las cosas claras ante la autoridad de que no se tratan ingresos omitidos. Y muy oportuno, ¿eh? Porque se van a venir ahorita las posadas, las tandas, la compra de regalos, las rifas, en las escuelas que los padres de familia utilizan a una mamá para que ella compre los regalos. O sea, Sí, utilizas tu en la cuenta para administración de administrar condominios, administración de condominios, los eventos anuales, o sea, el prestar tu cuenta para administrar recursos que no son propios, sin comprobación de o sin aprobación. esta información Es un que, problema que te, grande. te está pidiendo, te puede generar una evasión de impuestos y sin tú, ahora sí que como decían el Chapulín Colorado o el Chavo, sin querer queriendo. Sí, exactamente, es un problema que a veces pues sucede, o sea, y no es, pareciera que es algo que no nos va a suceder, pero siempre nos puede suceder o a la persona más cercana que tengamos le puede suceder. Entonces, para mí es importante tener este cuidado de estos depósitos, ¿no? Y la documentación soporte, ¿no? Por eso para mí la relevancia de traerlo el día de hoy. Perfecto, pues ya sabemos, muy bien, muy bien. Sí, ¿Qué bueno, otra? A ver. en tema de materialidad, bueno, pues es algo que aquí tenemos a alguien que conoce muy bien de esto, Carlos. Te agradezco leer tu libro, a ver, poder estar aquí contigo y poder hablar de esto de materialidad, ¿no? Que para mí, en términos resumidos, pues la autoridad lo que busca siempre es, oye, quiero realmente saber si esta operación se efectuó o no. ¿Tiene una verdad jurídica? Ok, pero a ver, ¿qué sustancia económica tiene? ¿Cómo la podemos Ujú, acreditar? ¿No? Entonces, por ujú, eso la relevancia de esta tesis que dice materialidad de las operaciones, para acreditarla, tenemos que tener una prueba pericial que debe estar encaminada a demostrar no solamente el registro contable, sino que tiene que tener una concatenación respecto de lo que ha afectado, en este caso, a la persona, ya sea física o moral, dentro de su operación o de su actividad, ¿no? Entonces, lo importante de esto es, ¿por qué la prueba pericial? Porque a veces en los juicios se ofrecen las pruebas, pero no se adminiculan realmente con el demás documental que se tiene, ¿no? Entonces, como que ujú, perdería fuerza la prueba ujú, pericial solamente enfocándose a, bueno, está el registro contable, pero nosotros, ujú, bueno, sabemos que tenemos la obligación como contribuyentes en el artículo 28 de llevar nuestra contabilidad y estar bien integrada, y en el tema de reglamento de código también nos dice cómo va a estar integrada, qué elementos, cómo lo ujú, debemos de hacer, ¿no? Pero al final creo que debemos de ser un match entre el soporte documental, la operación y el registro contable. Aquí me viene un poquito, a ver, ¿se acuerda la sentencia que emitió la Sala de Resolución Exclusiva en materia de juicio de fondo a ver, de ujú, 2017, donde ella pues nos dice, oye, debe haber
hace un desglose, ¿no? De pruebas y nos da un buen de ejemplos. Para mí ese es como que una sentencia que vino a soportar mucho el tema de materialidad, cómo acreditarlo, ¿no? En esta sentencia la sala pues, nos dice, oye, tenemos que tener elementos que evidencien la operación. Posteriormente, también podemos tener opiniones de expertos donde viene a ser relevante estas opiniones, las periciales, ¿no? Y un tercer elemento que nos da esta sentencia, si lo desglosa, pueden ser otros elementos, ¿no? Que pueden incluir contratos, pueden incluir lo que es escrituras, notas, fe de hecho, o sea, todo lo que conlleva a otros elementos que den el soporte. Y también otra cosa que quería aquí señalar es una participación que hizo la magistrada Paola Llaver en una conferencia que incluso la dio en el tribunal, hablando de lo que es de materialidad y señalando lo que se conoce como la prueba con razonamiento inferencial, ¿no? Donde ella analiza y dice, oye, hay que valorar los elementos, primeramente, de cómo se desarrolló la operación, ¿no? Luego, valorar la evidencia de que la operación existió, ¿no? Entonces dice, al final, si hay una congruencia entre los hechos y las pruebas, es evidente que el servicio o la operación sí se efectuó, ¿no? Entonces, no solamente basta con arrojar las pruebas y decir, bueno, están todas, no, hay que concatenarlas y valorar el hecho con la prueba y así vamos a construir lo que ella llama la prueba como razonamiento inferencial, ¿no? Y así es como quiero abordar también esta tesis donde nos dice, oye, el registro contable con la prueba pericial debe estar concatenada para poder acreditar esa materialidad de las operaciones, ya que si no está de esta manera, pues perdería fuerza nuestra prueba pericial solamente enfocándola en que sí se registró debidamente de manera contable la operación, ¿no? Entonces, por eso la relevancia, aunque bueno, es un tema bastante amplio, el tema de materialidad, y que requiere mucho más estudio, pero en términos resumidos, esta es la importancia de esta tesis que estamos abordando el día de hoy. Ah, ¿qué quieres que te diga con este concepto tan complicado? Podemos llamarle como quieras. A veces le llamamos muy coloquialmente licencia para matar, ¿no? Sí, no, y es que Licencia realmente para pues no matar. está definida, o sea, no está definida la materialidad, la definición, ¿no? Entonces, pero incluso tampoco hay como un soporte que ahorita ya viene con la reforma que están haciendo al Código Fiscal, ¿no? Donde ya se está integrando este concepto de materialidad y la facultad, porque literalmente no viene, o sea, tenemos las facultades de comprobación, pero ahí no viene sobre la compatibilidad de, pues digamos, esta parte de facultad de la autoridad de poder verificar que la operación se efectuó o no. O sea, creo que con la reforma va a ir cubriendo estos, pues, lagunas en la legislación que no se tienen, ¿no? Entonces, creo que por ahí va encaminada la reforma para poder darle un mayor soporte a la materialidad que puede ser cuestionada por la propia autoridad fiscal, ¿no? Ya dándole un fundamento más legal a lo que se debe entender por materialidad. Sí, vamos a empezar a vivir, a ver cómo la autoridad empieza a solicitar toda esta, no sé si llamarle existencia efectiva, ¿Mm? no sé si llamarle materialidad, no sé si llamarle, porque luego la autoridad lo que pasa es que mezcla y confunde Sí, la sustancia económica con la materialidad, con la razón de negocios, con elementos de existencia, con elementos materiales. O sea, mezcla con el único objetivo o propósito de recaudarle al contribuyente, de sí, alguna otra manera. exactamente. O sea, y le ha funcionado, hay que decirlo, le ha funcionado eh, dentro de un ámbito no estrictamente legal o jurídico, sino que pues, el contribuyente acaba de alguna otra manera pagando o autocorrigiéndose con tal de seguir operando, con tal de que no le suspendan
sus certificados, que pueda seguir facturando, que pueda seguir operando. En fin, o sea, este es un tema que de alguna manera se va a ir, eh, no sé si complicando más, porque la autoridad ya se dio cuenta, que ya por ahí. sabe, ya, claro, ya se dio cuenta que por aquí puede recaudarle al contribuyente sin tanto costo, ¿sí? De, Sí. de, de auditoría, de litigio, de recurso. ¿Me explico? Sí, aquí pues digamos yo siempre he abordado, digo, para el tema de materialidad, pues el contribuyente siempre debe de tratar de soportar desde que inicia la operación hasta que la finaliza, ¿no? Ya como de cajoncito y más esas operaciones que puedan ser relevantes y que puedan afectar su actividad, ya sea de manera benéfica, pues es lo que se busca, pero a veces pues no sucede, a veces no se obtiene el beneficio esperado en una operación, pero al final creo que tiene que tener desde que empieza, cómo se desarrolla y cómo finaliza la operación, este soporte documental. Así solamente creo que es la forma en que el contribuyente va a poder soportar su operación ante la autoridad y no va a tener Sí, ese margen la autoridad para poder efectuar pues decir que no se realizó la operación, ¿no? sí, esa. ¿Qué te digo, mi querido David? Bueno, pues esta tiene 30 de enero, ¿verdad? Sí, 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 realmente todos son. Esta es la última que tenemos de este Sí. concepto jurídico indeterminado, David. Sí, así Sí. es. Sí, esta es la última que encontré de este año, dentro del tribunal, ¿no? Debe haber probablemente otra por Poder Judicial o por la Corte debe haber otras, pero me Ujú, enfoqué ahorita ujú. simplemente en las del Tribunal Fiscal. Bueno, Tribunal. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque bueno, conocemos que comúnmente todos los años siempre y todo el tiempo lo hemos llamado Tribunal Fiscal como así fue su Sí, sí. nombre en un inicio. Perfecto. Bueno, a ver Sí, esta. bueno, aquí Ujú. pasamos a un tema de jurisdiccional, de igual forma, donde nos dice, oye, el juicio de resolución exclusiva de fondo, la circunstancia de que el acta de audiencia de fijación de litis es una propuesta que no construye al órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que hace o analiza esta tesis? Nosotros sabemos que en el juicio de resolución exclusiva de fondo es una vía diferente al ordinario, ¿no? Donde se hace en plazos menores, donde hay un análisis simplemente de fondo del asunto, ¿no? No hay argumentos de formas, hay argumentos de fondo, ¿no? Entonces, lleva una mecánica un poco diferente, ¿no? Lo que nos dice el juicio de resolución exclusiva de fondo es que la sala, el magistrado va a llevar a cabo una audiencia de fijación de litis, donde va a haber una propuesta de la litis que se va a desarrollar dentro del juicio. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un artículo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que nos dice que cuando alguno de las partes no acuda a lo que es la audiencia de fijación de litis, ¿qué va a suceder? Que va a tener por consentido esa propuesta, ¿no? Entonces pierde el derecho de poder formular un argumento incluso dentro de los alegatos, ¿no? Pero, ¿qué hace esta tesis? Pues analizar en sí esta estructura de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso relacionada en el tema del juicio de resolución exclusiva de fondo. Y al final nos dice, oye, independientemente de esto, de que no acuda o que se pierda ese derecho, la sala tiene que analizar el asunto y resolverlo atendiendo a los argumentos y a los conceptos de violación que se hayan hecho valer, ya sea por el actor y en su parte la contestación o la ampliación de demanda y la contestación a la ampliación que haya hecho la autoridad, ¿no? No se puede sesgar a lo que se haya dicho dentro de la audiencia de fijación de litis, ¿no? Entonces, esta es la relevancia que tiene esta tesis, porque juega tanto en beneficio para la parte actora como también para la parte demandada, ¿no? ¿En qué sentido? Si la autoridad, en este caso responsable, que es la sala de resolución exclusiva de fondo, en un recurso de revisión o en un amparo que derive de una sentencia donde solamente se sesgó a ver lo que dice la audiencia de fijación de litis sin valorar de manera completa lo que son los argumentos de la actora y las excepciones que haya hecho la autoridad dentro de su contestación de demanda, pues entonces estaría teniendo una sentencia que estaría en contra
de lo que nos dice el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que las sentencias deben de estar dictadas de manera fundada y haciendo valer todos los argumentos que hayan hecho las partes, ¿no? Resolviendo en sí lo que se está teniendo dentro de Ujú, esos ujú. argumentos, no solamente en lo que dice la fijación de la litis en esta audiencia, ¿no? Entonces, por eso la relevancia que para mí trae esta tesis. ¿Por qué? Porque al final en un recurso de revisión, la autoridad y demandada y en su caso en un recurso extraordinario como lo es el amparo directo, la actora va a poder hacer valer estas eh, omisiones que haya llevado a cabo lo que es la sala de resolución exclusiva de fondo por haberse apegado simplemente a lo que se dijo en la audiencia de fijación de litis, ¿no? Entonces, creo que es beneficiosa para ambas partes y por eso para mí es la importancia de exponerla el día de hoy, ¿no? Entonces, la voy a leer un poquito donde dice, eh, lo que está subrayado dice, así las porciones normativas de mérito donde se analizan estos artículos, el artículo 58.18, 58.21 y 58.22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, donde dice, debe de interpretarse en el sentido de que lo circunstanciado en el acta de audiencia es una simple propuesta, ¿no? Ya que la controversia debe resolverse en el marco de los conceptos de impugnación en relación a la fundamentación y motivación de la resolución controvertida en términos del artículo 22 y 42. No colocan estado de indefensión a las partes porque lo relevante es el cumplimiento de los principios de congruencia y exhaustividad, ya que la litis deriva de los fundamentos y motivos del acto impugnado, cuya presunción de validez debe ser desvirtuada por el actor a través de sus argumentos. De ahí que no es relevante que la fijación de litis, sino el análisis de los argumentos de las partes. Por tales motivos, el acta de audiencia de fijación de litis debe de interpretarse en el sentido de que solo es una propuesta que no ata al tribunal, en este caso la sala de relación exclusiva de fondo, respecto a la materia del asunto, pues lo que se debe examinar son los conceptos de impugnación de fondo con relación al acto combatido. Eso para mí es la parte importante y relevancia de esta tesis que quise traer el día de hoy, ¿no? No Sí. limitarnos a lo que se diga en la audiencia, sino pues que tiene que estar resuelta para cumplir con lo que dice el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso sobre la resolución que debe tener y la estructura que debe tener cumpliendo con este principio de congruencia y exhaustividad esa sentencia, ¿no? Resolviendo realmente lo que se está pidiendo dentro por las partes, ¿no? Dentro de la demanda y la contestación de demanda. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, y en esta siguiente que es tema de domicilio fiscal, bueno, ha habido muchísimos ejemplos y más con el 17H bis que ahora pues tenemos la autoridad tiene la facultad de restringirnos, incluso cancelarlos, el certificado de sello digital si no acreditamos en este caso el domicilio fiscal, ¿no? Que el artículo 10 nos da unos supuestos de qué es lo que se debe entender por domicilio fiscal. Y pues en esta tesis lo que nos dice, oye, pues sí, efectivamente, este domicilio fiscal va a ser el lugar donde se encuentre la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de una persona moral. De igual forma, hay que acordar que el reglamento de código en el artículo 6 también nos señala que se debe entender por domicilio fiscal, ¿no? Y es esta última parte de control y dirección y administración de la persona. Lo traigo porque hemos tenido muchos casos donde la autoridad va a verificar, ¿no? Y comprueba, no sé si han visto, generalmente se tiene lo que es el domicilio fiscal, se lleva la contabilidad, pero no están las personas que tomen la dirección y control del negocio. Entonces, para la autoridad es, oye, tu domicilio fiscal no cumple con lo que señala el artículo 10 en su fracción segunda y por lo tanto tendrías que venir para que efectivamente no te cancele el certificado de ese digital, agotar el procedimiento del 17H bis de Código Fiscal y acreditar que el domicilio que está señalando y manifestando en el Registro Federal de Contribuyentes, pues realmente cumple con lo que dice el artículo 10 fracción segunda, ¿no? Entonces, habría que analizarlo profundamente junto con el 17H bis
¿Por qué? Porque es un elemento que, como lo mencionaste también hace rato, pues es una de las razones por las que nos truncan a nosotros como contribuyentes seguir continuando con nuestra operación cuando nos cancelan nuestro certificado de sello digital. Y es una monserga para poder reactivarlo, ¿no? Ya que la autoridad, de igual forma, pues es muy renuente, ¿no? Aunque le presentes información, hasta que no le quede claro, que no le quede bien soportado que sí es el domicilio fiscal, pues mientras ella te restringe o te cancela el certificado. Y para solicitar uno nuevo es complicado, ¿no? Hay algunos que han dicho, oye, necesitamos ¿cuál es la vía? Nos vamos por juicio, nos vamos a agotar el procedimiento de 17 bis mediante la aclaración que hay que presentar o nos vamos a amparo. Entonces, y ahorita con las nuevas reformas que se han hecho a la ley de amparo, pues también se están restringiendo el tema suspensional, ¿no? Y en el caso también existe pues el principio de definitividad, ¿no? Que si tienes en el 17 bis un procedimiento y también Ujú. tienes dentro de el juicio contencioso la suspensión, pues habría que ver cómo llegamos al juicio de amparo para poder saltarnos y no dejar de cumplir con el principio de definitividad, ¿no? O sea, es un tema relevante que pareciera domicilio fiscal, es muy sencillo, ¿no? Son dos fracciones del artículo 10, pero en la práctica es algo complejo, incluso para la autoridad, ¿no? A veces se ha confundido el tema de residentes con establecimiento permanente, se confunde y, y luego ahí tiene algún problema la autoridad, pero en este caso yo creo que eh, es muy evidente que hay que acreditar esta dirección y control y que las personas que ejerzan estas actividades pues se encuentren en el domicilio que se ha señalado en el Registro Federal de Contribuyente para que, pues en este caso el 17 bis no nos restrinjan o no nos cancelen sí, el certificado de sello digital, ¿no? Y poder seguir Este operando. sí, es que este es súper importante. Todavía muchos empresarios subestiman este tema del domicilio fiscal. O sea, es importantísimo que estés, pero súper localizado por parte de la autoridad. O sea, que estés verificado, localizado. Em, Nos cuesta mucho trabajo luego con domicilios virtuales, Sí, ¿sí? Con domicilios virtuales es complicado, ¿sí? Es un elemento de existencia inclusive que junto con activos, personal, infraestructura, capacidad material, la autoridad puede, a falta de alguno de ellos, puede desconocer que la operación realmente aconteció. Este es un tema de accionistas, este es un tema donde sí, el dueño tiene que interesarle que la autoridad tenga pleno conocimiento, total conocimiento de su domicilio fiscal. O sea, la empresa solo si podrá operar, solo pudiendo facturar, si la autoridad de alguna u otra manera lo tiene confirmado, domiciliado para efectos obviamente fiscales. O sea, es un tema súper importante sí, y exacto. ya no digas que antes, hace años, uy, me acuerdo que el estar cambiándote de domicilio pues era una estrategia dilatoria, ahorita ya no sirve para ello. No, ya te, Y ahorita, exacto, y ahorita no atender este tema de domiciliación fiscal hace que la autoridad no solo ejerza sus facultades de gestión, sino de comprobación y además llegue enojada de alguna otra manera. Y no queremos tener, ya tenemos a la autoridad de alguna manera sí, encima. Ahora, sí, no la exacto. queremos tener y enojada porque Sí. no la atiendes, porque te cambias de domicilio sin avisarle, porque no entregas. Es decir, este tema de domicilio fiscal es importantísimo, mi querido David, porque nos da de alguna otra manera la posibilidad de que la autoridad pues ejerza sus facultades, ¿sí? Pero pues de alguna manera no llegue totalmente enojada. O sea, si algo le molesta a la autoridad es que no te localice. Sí, exactamente. Es un tema bastante complejo, y que pues conlleva muchas consecuencias, ¿no? Eh, Ahorita vamos a ver un poquito más, sobre estas consecuencias en tema de responsabilidad solidaria, A ver, sí. pero sí, o sea, es algo complejo que hay que analizar y hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues como les mencionaba, aquí ha salido un par de tesis, me parece que son dos, sí.
Aquí un ejemplo ahorita lo voy a dar, pero como ustedes saben, pues el artículo 26 del Código Fiscal pues nos establece esta parte de la responsabilidad solidaria, ¿no? Aquí es una tesis, esta primera, en tema de la legislación vigente en 2021, que les puedo decir como ejemplo que sí ha habido casos y que al final lo hemos logrado con éxito también. En un caso particular que tuvimos en el despacho, donde hicimos valer este tema, ¿no? ¿Y por qué viene? Aunque es 2021, pues ustedes saben que pues las facultades de la autoridad pues, caducan en 5 años, entonces todavía puede haber algunos asuntos donde esta tesis les sirva. Esta tesis es de marzo de este año, pero ¿qué Ujú, sucede en esta tesis? ¿Qué analiza? Lo que dice esta tesis es en relación a que puede haber la existencia de un deudor principal que se le requirió el pago, ¿no? Al efectuar el requerimiento de pago, en este momento, en la legislación vigente de 2021, existía un párrafo tercero donde decía que se debe de hacer esta solicitud de requerimiento de pago concatenada, me parece que con el artículo, digo, es en el Código Fiscal, sé que sí, es el 137, 139. Bueno, lo que nos decía esto era que la autoridad debe notificar este requerimiento de pago por buzón tributario, ¿no? Así lo mencionaba el artículo 137 vigente en 2021, pero lo que fue la autoridad es que no lo hizo de esta manera. Entonces, al no efectuar este requerimiento de pago, ¿cómo lo pudo haber hecho? Pues no por buzón tributario, sino tal vez lo hizo por estrados, ¿no? Entonces, violentó, en este caso, lo que señala la tesis es que se violentó el tema de notificación. Pero, ¿qué sucedía? Que ujú, si a la vida jurídica nació este requerimiento de pago y esta notificación por estrados de manera ilegal, ¿qué consecuencia tendría hacia adelante cuando venga al responsable solidario y le diga, oye, le toque la puerta y le digo, oye, tienes que pagar el adeudo del obligado directo porque no lo pudimos notificar, pero encontramos que tú eres un responsable solidario, ya sea porque fuiste director general o administrador único dentro de la empresa o la entidad, y pues venimos a solicitarte requerimiento de pago. Nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con la caducidad? Si ya si no, si a la vida jurídica nació de manera ilegal el requerimiento de pago, entonces, a mí como responsable solidario, posiblemente incluso la autoridad ya perdió el momento oportuno para determinar la responsabilidad solidaria, que incluso el 26 en su párrafo tercero, que ese sí sigue vigente, nos dice que la caducidad tratando de responsabilidad solidaria fenece en 5 años, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tenemos dentro de esta tesis, que les digo, puede servir para algunas determinaciones que todavía existan y que todavía no se resuelvan dentro de juicio y pueda ayudarles a los contribuyentes o a los actores que hayan o se encuentren en este supuesto donde la autoridad haya efectuado un requerimiento de pago y una notificación de manera ilegal que podría ser trascendente para resolver su asunto, ¿no? Les digo, en nuestro caso, esta tesis vino en su momento a confirmar lo que nosotros ya veníamos argumentando dentro del juicio y pues ujú, sirvió de bastante para que el mismo se resolviera de manera positiva, ¿no? Darle luz al secretario de Acuerdos sobre cómo se tenía que hacer el proyecto de sentencia en ese asunto, ¿no? Entonces sí, sí se tomó muy en cuenta y por eso pues me vino a la mente traerla, porque todavía puede haber algunos asuntos que no se resuelven y que tienen que ver con este tema, ¿no? Donde pues claro, existe una claro, violación de procedimiento y pueda servirle a alguno de los que están aquí presentes y que puedan analizarla y pues pueda ayudarles en una resolución favorable dentro de juicio, ¿no? Entonces, para mí excelente. fue importante traerla Muy y bien, Dan. pues, pues espero que les pueda servir, ¿no? De igual manera, esta segunda tesis, ¿qué es lo que sucedía? Que decíamos, ¿por qué es importante?
existe el obligado directo, la determinación del crédito, existe el responsable solidario, pero nosotros argumentábamos, decía, oye, pero si al final esta obligada directa del crédito fiscal puede que no esté localizable. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces se vuelve a la autoridad con el responsable social y dice, oye, toc, toc, me debes todo el dinero o la parte del interés fiscal que no pudo ser cubierto con los bienes de la obligada directa, ¿no? Entonces decíamos, claro, pero entonces yo como responsable solidario puedo hacer inferencia sobre la determinación del crédito fiscal o no. Y entonces esta tesis cuando la veo en estos años, pues literalmente es de este mes. Digo, claro, pues viene a darle la oportunidad al responsable solidario no solamente de hacer valer argumentos contra la determinación de la determinación de la responsabilidad solidaria, sino también de lo que haya omitido la autoridad al haber determinado el crédito fiscal. Y en esta última parte lo dice, Código Fiscal Responsable Solidario tiene injerencia, interés jurídico para promover el juicio contencioso administrativo, el responsable solidario. Dice, tiene la posibilidad de alegar y probar lo que a su interés convenga respecto de hechos y omisiones que se consideran para determinar la responsabilidad solidaria. Pero lo importante para mí viene aquí, dice, y de aquellos que dieron lugar a la determinación del crédito fiscal original. Para mí eso es lo importante porque digo, oye, si en un caso donde el contribuyente obligado directo ya no es localizable y viene la autoridad y me determina la responsabilidad solidaria en términos del 26 con estos elementos, entonces yo como responsable solidario primero tengo derecho a defenderme de la determinación de la responsabilidad solidaria argumentando tal vez un caso de caducidad, pero también en caso de Ujú. que no exista, oye, también puedo hacer y presentar pruebas o argumentar algunos agravios respecto de la terminación del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque al final yo soy el que estoy obligado, ¿no? A responder, en el caso de un administrador único, pues a responder de este crédito fiscal, ¿no? Entonces, para mí fue la importancia, que le digo, es nueva, esta es de octubre, de Ujú. este mes que pasó, entonces creo que viene a confirmar lo que nosotros ya argumentábamos en uno de los asuntos, que también el responsable solidario tiene la oportunidad de hacer consideraciones respecto de la determinación del crédito fiscal original, ¿no? Sí, está interesante. Sí, Muy esas bien. las dos tesis que quería, y les digo, pues son relevantes, todavía la anterior puede ser benéfica seguramente, todavía le digo, es de 2021 para 2025 puede seguir todavía. Y bueno, el tema 69 pues esa es un tema siempre escabroso, relacionado también un poco con la Sí. materialidad, pero bueno, para mí, lo que a mí me sorprendió es que la autoridad también lo ha utilizado para temas de asimilables a salarios, Así ¿vale? es. Entonces, nosotros siempre argumentamos que estaba siendo interpretada esta disposición y aplicada de manera errónea por la autoridad, porque hemos tenido casos donde pues la autoridad a estos asimilables a salarios les pide y les exige tanto la acreditación de la materialidad y el tema de la operación en cuanto a esta presunción de inexistencia, ¿no? Que no sabes que tú la estás extendiendo a personas físicas que desde un momento en términos del 94 pudieron haber de la ley federal de la ley del impuesto sobre la renta, señalar que pues ella se acogía mediante escrito a solicitarle que se asimilara a salario ese pago, ¿no? Entonces nosotros decíamos, estás extendiendo a una persona física que ni siquiera emitió un recibo este 69 como si fuera él el que emitió el recibo, cuando al efectuar, apegarse a este 94 y a este asimilable a salario, pues no tenía la obligación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta tesis? Dice, el artículo 69b no tiene el alcance de presumir la inexistencia de operaciones respecto de los servicios que presta una persona física bajo el régimen de salarios e ingresos Ujú, asimilables a salarios. ujú.
Aquí creo que es en esta parte, dice, la autoridad demandada no está en condiciones de concluir que no se desvirtúan los hechos irregularidades cuando tales aspectos derivaron de la presunción de inexistencia de operaciones por parte de la empresa que factura operaciones simuladas, pues los párrafos primero y penúltimo de este precepto no tiene el alcance de presumir la falta de materialidad de los servicios prestados por la persona física. En este sentido, la demandada no debía rechazar el ingreso por conceptos de sueldos y salarios asimilables declarados por el actor, así como la retención amparados en los comprobantes fiscales por concepto de nómina expedidos por la aludida empresa que se considera un EFO, ¿no? Para efectos de acreditamiento del impuesto sobre la renta. Aquí les digo, es un ejemplo muy claro, una persona física que presta servicios asimilados a salarios y la autoridad viene y dice, oye, este ingreso que tienes en tus cuentas para mí no queda claro, además de que esta operación la celebraste con una persona que para nosotros está listada en el 69, sí, en el 69, o bien, pues es considerada una EFO, ¿no? Entonces, vienen y le cuestionan esta operación y el asimilable a salario se le obliga a que acredite la operación, ¿no? Entonces decíamos, estás extendiendo y aplicando esta disposición de manera equivocada al asimilable, porque él cumplió con la obligación en términos del 94 de la Ley de Impuesto sobre la Renta por escrito y le indicó que se asimilable a salario, por ende, la empresa a la que se le prestó el servicio tenía que retenerle y enterarle a la autoridad el impuesto correspondiente como si fuera un asalariado, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. esto era lo que decíamos nosotros en uno de los asuntos. Y bueno, pues llegó en abril la tesis correspondiente. Les digo, son tesis que son relevantes, porque pues ahorita también es un tema 69 bastante en el argot y en el común dentro de nuestra materia utilizado por la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, el ejemplo sí existe en la vida real, tenemos un asunto así, que lo argumentamos y tenemos la tesis que ha salido en este año, ¿no? Entonces, es algo que incluso yo creo que en colegiados hay que hacerlo valer porque a veces, pues como ya hay muchas tesis en tema de 69, pues a veces su carga de trabajo, y lo digo un poquito ahora con la reforma, hay que ir a veces a exponerles un poco más al Poder Judicial, los nuevos cargos que se han incorporado nuevas personas, de exponerles algunas tesis como estas donde podemos explicar cuál es el meollo del asunto y la problemática que tiene la inexistencia de operaciones aplicada a un asimilable a salario, ¿no? Muy interesante, porque el asimilable no está obligado a expedir comprobante por el ingreso Ujú. que recibe, no está obligado a llevar contabilidad. La empresa pagadora, pues por supuesto, tendrá que acreditar elementos de existencia primero y esa es otra. Luego nos hemos encontrado que piden hasta Sí, el título profesional y el entregable de los trabajos que se hicieron para rechazar la deducibilidad. Me parece que eso es en la deducción del pagador, del empleador. sí, Pero en este exactamente. caso, exacto, pero en este caso, en rechazar de alguna manera los ingresos al receptor del ingreso, por falta de materialidad, cuando él ni siquiera está obligado a expedir comprobantes ni llevar contabilidad, me parece una tesis, me parece atinada. ¿Mm? Sí, así es, efectivamente. Sí, y aquí pues vemos también que puede desconocer la autoridad pues pruebas, ¿no? Que pueda tener como lo es el contrato o el escrito donde se haya manifestado, el recibo de nómina que en su caso se le haya expedido al asimilable a salario, que para ello pues son las únicas pruebas que en teoría puede tener este asimilable para acreditar ante la autoridad. Ya la autoridad dice, oye, es que no tengo la retención enterada. Bueno, pues eso ni es culpa mía, incluso pues es por la ley de impuesto a la renta, es obligación del retenedor de enterártelo, ¿no? En términos del 94 y 96, pues es su obligación, no es del asimilable, ¿no? Sí, Entonces sí y es un... enterará el equivalente a lo de la retención, inclusive.
sea, la Sí, única así es. obligación que tiene el asimilable es acumular el ingreso y como es un ingreso grabado, tendría que declararlo. Y ni eso si es que pudiera optar, bueno, pudiera tener, o inclusive hasta si no pasa de 400,000 pesos, y no obstante que pasara si el empleador es el único que le paga y todo le timbró, en fin, o sea, hasta pudiera inclusive ubicarse el asimilable a no tener la obligación de presentar declaración anual. Exactamente, sí, sí, así es. Sí, por eso la importancia que quería traer la colación en este día. Bueno, un par más, tema de procedimiento, en tema jurisdiccional. ¿Qué ha sucedido? Ya hay varias tesis, solo que a mí me gustó que ahora, pues la sala ya, el tribunal ya haya traído a colación esta tesis importante, porque nos pasó incluso en tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Oye, pues si tú presentas una demanda de manera extemporánea, un pequeño margen donde puede ser admitida y tener por presentada en tiempo, que es si ésta se efectúa dentro de la primera hora del siguiente día al que venció el término para presentarla, en Ah, algunos ok. casos, ¿no? Ya Sí. es una tesis bastante, pues ya jurisprudencia y algunas tesis que hay dentro de la Suprema Corte que ha emitido el Poder Judicial en este sentido, ¿no? Donde si bien puede haber una restricción en las oficialías de parte dentro de los horarios, esta no debe ser una limitante, una restricción para que el gobernado o en su caso el actor pueda tener por presentar una demanda, pues digamos, soportándolo en el artículo 17 que es la impartición de justicia, ¿no? Nuestro derecho que tenemos a ser oídos y vencidos en juicio, Está ¿no? interesante. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Pues puede restringirse el plazo de la apertura o de los tiempos en que está la oficialidad de partes abierta para recibir las demandas y ya sea, puede ser, le digo, en el caso de la pandemia me acuerdo que fue un relajo porque llegamos al tribunal en el último día y había filas, inmensas. ¿Por qué? Pues porque no se estaban recibiendo las demandas, pero lo que hacía el tribunal era darnos una hojita con un sello y poder venir de nueva cuenta a la oficialía de partes unos días posteriores para poder presentar la demanda y así asegurarnos que la presentamos en tiempo, ¿no? Entonces, esta tesis viene muy a colación porque es lo que nos dice, oye, puede restringirse el horario de las oficialidades de parte, pero al final de cuentas no debe ser una limitante, una restricción para que el contribuyente, en este caso en materia fiscal, o bien el actor o bien el gobernado pueda presentar su demanda correspondiente y tenerla por presentada en término. De igual manera, me acuerdo hace muchos años en tribunal, cuando todavía no existía la homologación en tema de presentación de demandas vía sumarias, donde nos daban 15 días, pues también ahora que ya son aperturadas en 30 días, pues ya podemos presentarlas, pero creo que es importante tenerla como una última opción en caso de que haya algún Sí, inconveniente y poderla como presentarla digo, y sí, tener por admitida claro, tranquilidad, ¿no? como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿verdad? Pero bueno, Sí, por sí, lo a la menos última, ¿no? Al sabes, último a la momento. última, pero bueno. Sí, exacto. Así que, Entonces, pues nos tenemos que ir, mi querido David, pero oye, Humbertito, ahí le tenemos mira, a ver, coméntame esta muy rápidamente, mi esta querido última, David. bueno, temas de normas de información financiera. Bueno, como ustedes saben, al final las NIF, pues son, digamos, en técnica contable, son elementos que nos ayudan en la materia fiscal y en la Mm, materia ujú. contable. Yo siempre he dicho que en lo legal y lo contable, tratándose de la materia fiscal, pues siempre están encaminadas y están en conjunto, no podemos desligarlas. Y hay elementos muy técnicos donde se describen en las normas financieras, ¿no? Entonces, lo que dice esta tesis, oye, la autoridad, si bien puede utilizarlas para soportar sus actos administrativos, su análisis que haga dentro de las determinaciones de créditos fiscales, estas pues no van a afectar como tal al gobernado. Sí las puede utilizar y pueden ser como apoyo, siempre y cuando no estén solamente estos actos administrativos soportados en las NIF, ¿no? Tienen que estar soportados también en lo que es la legislación como tal, ¿no? Son elementos o herramientas que le van a ayudar y van a ser auxiliares, pero el acto administrativo siempre debe estar soportado
en las leyes correspondientes que así procedan para poder cumplir con esta obligación de la autoridad de fundar y motivar debidamente sus resoluciones, ¿no? Aunque lo que dice la tesis es que son auxiliares para soportarlos, siempre y cuando estén debidamente fundados con la legislación aplicable estos actos administrativos. Lo traje a Bueno, colación en el sentido de que muy hay bien. inquietud a veces si esto es legal o no. Sí, sí, lo es legal, pero el criterio lo es, pero el acto administrativo debe estar siempre soportado en la legislación correspondiente y puede auxiliarse su explicación contenida en el acto del contenido de las normas de información financiera, tratándose de estos, lo que son conceptos que son de la técnica contable específicamente, ¿no? Ese es Perfecto. rápidamente lo que es esta. Bueno, Bueno, no, pues pues muy muchas bien. gracias. Hombre, qué bárbaro, David. Muchas gracias por actualizarnos en estos, bueno, precedentes muy interesantes, y aparte vigentes, o sea, están Sí, sí, Leo, son de calientitos, este año, salen del cierran. horno, así que pues tenerlos en cuenta aquí en la comunidad Orfe para el que guste, por supuesto, pues conocer todo esto para aplicarlo. Así que gracias, David. Oye, Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento a mi querido maestro Muchas David Ibarra gracias. Soto, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy aquí. Muchas gracias, David, No, gracias a ustedes. por ilustrarnos y actualizarnos sobre estos temas. Por supuesto que es de nuestra casa, o sea, él estará invitado siempre y siempre lo Muchas tendremos gracias. aquí para que nos actualice en todos estos temas. Así que nos tenemos que ir. Gracias por haberme Gracias regalado a un todos. poquito de minutitos posteriores a las 2 de la tarde. No queremos que cumplirles con el horario, pero bueno, me parece que estuvo más que interesante, así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Muchas gracias a Conversando con todos. Orfe. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. gracias a ustedes. Gracias, David, gracias. Hasta luego.